Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Doctor, disculpe, ¿podría darle yo el resumen de la clase anterior? Claro, ¿cuál es su nombre? Pila Taxi-Erika. Bueno, lo escuchamos. Ya. A ver, en la clase pasada empezamos a ver el sistema endocrino. Decíamos que las glándulas endocrinas eran diferentes a las glándulas de secreción externa por la ausencia del conducto excretor. Las glándulas endocrinas son las que producen hormonas. Estas glándulas se encuentran en diversas regiones del organismo. En la cabeza, las glándulas como el hipotálamo, la hipófisis, la pineal. A nivel del cuello, la glándula tiroides, paratiroides y más abajo el timo. A nivel torácico, el corazón. A nivel abdominal, el páncreas, el estómago, el intestino. En la región lumbar, los riñones, las glándulas suprarrenales y el tejido adiposo. En la mayor parte del organismo estaba este tejido adiposo. La placenta se desarrolla durante el estado de gestación en la mujer y también produce hormonas. Produce una hormona que ayuda a determinar si existe el embarazo. Y las glándulas endocrinas secretan hormonas. También vimos el concepto de hormona. Una hormona es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad de células a otras partes. La mayoría de hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. Pusimos un ejemplo, nos dio un ejemplo de la hormona del crecimiento y decíamos que esta se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis, pero para esto necesitaba de dos hormonas que se producen en el hipotálamo, que son la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se distribuye en todo el organismo para estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos del organismo. De ahí empezamos con la glándula hipófisis, que es también conocida como pituitaria. Decíamos que tiene la forma ovoide o de media luna o de un guisante, que se encuentra en la fosa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides, entre los dos senos cavernosos, que estaba unido al hipotálamo. Bien. Muchas gracias. Gracias. Bien. A ver, continuemos. Se encuentra el señor Juan Pinto. ¿No? El señor Jean-Pierre Pizarro. Tampoco. La señorita Daniela Quesada. No, qué grave. Solo estoy nombrando a los que no asisten. A ver, busquemos otra persona. La señorita Carla Torres. Buen día, profe. Buenos días. A ver, cuéntenos. ¿Qué hormonas se almacenan en la neurohipófisis y con qué se les relaciona? ¿O qué funciones cumplen? Las hormonas que se encuentran presentes en la neurohipófisis. Profe, ¿aló? No, la señorita María Valenzuela. ¿Se encuentra? ¿Puedo decir yo? Claro, ¿cuál es su nombre? Nancy López. A ver, señorita López. La oxitocina y la diurética. Antidiurética. Perdón. ¿En qué actúan? ¿Dónde actúan? En los núcleos supraópticos y en los... Qué grave. Mal, señorita, mal. En los núcleos paraventriculares y núcleo supraóptico que corresponden al hipotálamo es en donde se producen estas hormonas. En el núcleo paraventricular
se sintetiza la oxitocina y en el núcleo supraóptico se sintetiza la antidiurética. Pero estas dos hormonas que se producen en el hipotálamo van y se almacenan en la neurohipófisis o lóbulo posterior del hipófisis. Decíamos qué funciones cumple o cómo se les relaciona a estas hormonas. ¿Cuál es la respuesta? En el caso de la oxitocina está relacionada con las contracciones durante el parto. También estimula la relación de la leche después del parto. También se cree que tiene que ver con el cuidado parenteral y también con el placer sexual. En cambio, la antidiurética o vasopresina regula la excreción de orina, disminuye la pérdida de agua a través del sudor y provoca contracción de los vasos arteriales pequeñitos, las arteriolas, y de esa manera va a producir un aumento o incremento de la presión arterial. A ver, busquemos otra persona. La señorita Naomi Valenzuela. Profe, Sí, profe. buenos días. A ver, señorita Valenzuela. Indíquenos qué función cumple la somatostatina y dónde se produce. No, Sí, era inhibir la secreción de las hormonas. de las hormonas. ¿Cuáles hormonas? ¿Cantidad de hormonas que hay? Era somatotropina. No. A ver, la señorita Natalie La Vargas. insulina y la No, glucagón señorita, no. ¿Dónde se produce la insulina y el glucagón? en el hígado. Uy, ay, ay, ay. Páncreas, perdón. En la insulina y el glucagón están producidas por las células beta y células alfa que se encuentran a nivel del páncreas. Lo que yo le preguntaba es dónde se produce la somatostatina. Esta somatostatina se produce en hipotálamo y cumple la función de inhibir la liberación de la hormona de crecimiento. La somatostatina es conocida también como la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Se encuentra la señorita Natalia Vargas. No. La señorita Jennifer Vázquez. Sí, profe, buenos días. ¿Cuál hormona conocemos como hormona de la ovulación? La de la ovulación es la de... No. La señorita Caterine Verdesoto. No Profe, está. ¿puedo responder yo esa? Yo, profe, ya la encontré, por favor. Es la luteinizante. La señorita Caterine Verdesoto se encuentra. Sí, profe, presente. Indíquenos qué hormonas se producen en la adenohipófisis. En la adenohipófisis se producían las hormonas del crecimiento, la estimulante de la tiroides, la corticotropina, la hormona del luteinizante y la hormona estimulante del folículo. Bien, solo le faltó la prolactina, pero está bien. Ah, la prolactina, sí. ¿Dónde actúa la prolactina o cómo actúa la prolactina? A ver, la prolactina favorecía el desarrollo de las mamas femeninas y también la secreción de la leche después del parto. Bien. Bien, señorita. A ver, una última pregunta. El señor Patricio Yepes, ¿se encuentra? Buen día, doctor. Sí, dígame. ¿Cuál es la función que cumple la
Hormona luteinizante. No, no encontró. Qué grave. Yo, No, profe. Responder yo. Podría responder. Profe, yo. Responder yo. Oh, yo. Tan facilito. La hormona luteinizante que habíamos preguntado anteriormente, conocida como la hormona de la ovulación, decíamos aquella hormona que hace su pico máximo cuando la mujer ovula, o sea, estimula la ovulación. La hormona luteinizante también estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig a nivel de testículo. Ayuda en la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógeno y progesterona a nivel de ovarios. Bueno, avancemos. Si pueden ver ahí la presentación. Sí, profe. Listo, revisemos dos glándulas más. Revisemos la glándula pineal y la glándula tiroides. La glándula pineal es una pequeña glándula situada en la parte central del encéfalo. Recibe también el nombre de cuerpo pineal, conarium o epífisis cerebral. El término pineal deriva del latín pineal, igual piña. Decíamos que esta glándula pineal se encuentra en la parte central del encéfalo, a nivel de la fosa pineal, entre los dos colículos superiores, adosada al techo del tercer ventrículo del cerebro a nivel de la línea media, y forma parte del epitálamo. La glándula pineal es de color gris rojizo, tiene la forma de piña, tiene un peso de 0.1 a 0.2 gramos y está cubierta por una cápsula de pía madre. La glándula pineal tiene una longitud de 8 milímetros. Pero ya que nombramos la pía madre, a ver, ¿quién recuerda las 3 capas meningias? Aló. Si están. No. A ver, la señorita Solange Alberca. No. Se encuentra el señor Byron Alemán. Tampoco. ¿Qué pasó? Solo prendieron la cámara y se fueron. Profe, Por eso es que no atienden. Porque se nota que solo prenden la cámara, porque así en las imágenes aquí están presentes. Se les pregunta y ya no responden. profe, yo le puedo decir, ¿Cuál es su nombre? Verde Soto. A ver, señorita Verde Soto. A ver, la capa interna, que era la pía madre, la capa de la mitad, que era la aracnoide, y la capa externa, que era la dura madre. Bien, señorita, correcto. Así son las 3 capas meningias. Yendo desde lo exterior hacia lo interior sería dura madre, aracnoides y pía madre. Sí, pero está bien. Está muy bien. Bien, continuemos entonces con la glándula pineal. Decíamos que la glándula pineal carece de fibras nerviosas deferentes y está rodeada de una cápsula fibrosa que emite tabiques hacia el interior del parénquima glandular, dividiéndolo de esta manera en lóbulos. A partir de la segunda década de la vida, las células gliales de la glándula pineal acumulan un material calcificado denominado arenilla cerebral. Y esta arenilla cerebral es la que ayuda, ustedes lo ven ahí en la imagen,
de color blanco completamente, entonces nos ayuda a indicar esta arenilla cerebral en dónde estaría ubicada la glándula pineal. Continuemos. La glándula pineal consiste en masas de neuroglia y células secretoras llamadas pinealocitos. Estas células llamadas pinealocitos secretan la melatonina. La melatonina es una hormona derivada de la serotonina. Su mayor producción lo hace en la oscuridad por estimulación de la noradrenalina, que vendría a ser un neurotransmisor. La melatonina puede promover el sueño, contribuye al ajuste del reloj biológico. Durante el sueño, los niveles plasmáticos de melatonina aumentan 10 veces y luego declinan a un nivel bajo antes de despertar. La melatonina no es lo mismo que melanina. La melanina, en cambio, se produce a nivel de piel por los melanocitos. En cambio, aquí los pinealocitos están produciendo melatonina. Esta melatonina es un antioxidante potente que puede proporcionar protección frente a los radicales libres del oxígeno que son dañinos. Los niveles de melatonina son más altos en los niños y declinan con la edad. En los animales, la melatonina provoca atrofia de las gónadas. Hay un trastorno afectivo estacional conocido como jet lag o conocido como desadaptación horaria, que es un tipo de depresión que afecta a algunas personas durante los meses de invierno y se cree que se debe a una sobreproducción de la melatonina. El tratamiento es a base de exposición a la luz brillante por unas 3 a 6 horas, medio similar como cuando se hace en el recién nacido que tiene ictericia. Los niños recién nacidos que tienen muy alta la bilirrubina, cuando están amarillitos, ahí se les llama ictericia, que puede ser una ictericia fisiológica por inmadurez de una enzima. Entonces, claro, para bajar esos niveles de bilirrubina, miren, también necesita exposición de luz solar. Se le pone atrás la ventana y se dice que dale unos bañitos, unos 10 minutitos, unas 2, 3 veces al día, y eso va a ayudar a degradar la bilirrubina. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Yeah. Sigamos entonces. La glándula pineal también produce la pinolina. La pinolina es una de las beta-carbolinas o una amina orgánica que actúa inhibiendo la monoaminooxidasa. En cuanto a metabolismo, diríamos que hay estudios en roedores que sugieren que la glándula pineal podría influenciar sobre las acciones en el uso recreativo de las drogas, tales como la cocaína y los antidepresivos como la fluoxetina, y su hormona de melatonina puede proteger de la neurodegeneración. Lo que quiere decir es que ciertas personas que consumen drogas, en especial la cocaína, su cerebro no se degenera tan rápido por acción de esta hormona llamada melatonina. Pero claro, a la larga sí se afecta el cerebro, ¿no? Pero en algo esta hormona le protege para que esa degeneración no sea tan rápida. La glándula pineal está irrigada o recibe su oxígeno, recibe sus nutrientes a través de las arterias pineales, que son ramas de las coroides posteromediales, que a su vez son ramas de las arterias cerebrales posteriores. Una vez que ya se da el metabolismo celular, la sangre desoxigenada sale por las venas pineales y van a drenar en las venas cerebrales internas y también en la gran vena cerebral. En cuanto a inervación, para que cumpla la función esta glándula pineal, está asegurada por ramos nerviosos simpáticos del ganglio cervical superior y ramos nerviosos parasimpáticos procedentes del ganglio óptico, del pterigo palatino y algunos ramos directos del quinto par craneal o conocido como trigémino.
Siguiente glándula que vamos a revisar es la glándula tiroides, aunque es bien frecuente ver patologías o alteraciones de la funcionalidad de la glándula tiroides. Me imagino que ustedes algún rato deben haber escuchado a algún familiar que está con hipotiroidismo o con hipertiroidismo. Sí, es bien frecuente no encontrar personas con hipotiroidismo que necesitan tratamiento. Y aquí en nuestro país igualmente es bien frecuente la alteración de esta glándula o la afectación de esta glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides es una glándula impar de secreción interna, se encuentra adelante y a los lados de la tráquea y de la laringe a nivel de la celda tiroidea. La glándula tiroides está ubicada en la parte mediana del tercio inferior del cuello, anteriormente a los primeros anillos de la tráquea y a las porciones laterales de la laringe. La tiroides mide 6 centímetros de ancho por 6 centímetros de altura, tiene un peso de 30 gramos, la tiroides tiene un color pardo rojiza y es de consistencia blanda. Adopta la forma de una masa glandular de superficie lisa, con una escotadura media ensanchada a los lados y se enrolla sobre las caras anterior y laterales de la tráquea y la laringe. En la glándula tiroides hay que describir externamente 4 elementos, que son el istmo, los lóbulos, la cápsula fibrosa y las glándulas tiroideas accesorias. En cuanto al istmo, diríamos que es una lámina aplanada que mide 1 centímetro de ancho y 15 milímetros de altura. Presenta una cara anterior convexa recubierta por la lámina pretraqueal y por los músculos infraioideos. También presenta una cara posterior cóncava relacionada con el segundo, tercero y cuarto anillos de la tráquea y está ligeramente adherida a los ligamentos anulares. El istmo además presenta un borde superior y un borde inferior. El borde superior cóncavo que da lugar a una prolongación un poco inconstante que se le conoce como lóbulo piramidal y el borde inferior del istmo es igualmente cóncavo. En relación a los lóbulos, son 2 lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, que tienen la forma de una pirámide triangular y presentan estos lóbulos una cara anterolateral recubierta por la lámina pretraqueal y por los músculos infraioideos. También presentan una cara medial adosada a la cara lateral de los 5 o 6 primeros anillos de la tráquea, de los cartílagos cricoides y tiroides. Además presenta la cara posterior que está hundida en forma de canal por el paquete vasculonervioso y estos lóbulos también presentan extremos, un extremo inferior o base que es redondeado y un extremo superior o vértice redondeado y que recibe a los vasos tiroideos superiores. En cuanto a la cápsula fibrosa, diríamos que está constituida por la hoja profunda de la lámina pretraqueal de la fascia cervical que rodea los músculos esternotiroideos y la vaina visceral con sus extensiones. Y por último, decíamos las glándulas tiroideas accesorias que se encuentran entre el istmo de la glándula tiroides y la base de la lengua. Son pequeñas glándulas y conocidas como erráticas. En cuanto a su irrigación, diríamos que la glándula tiroides está irrigada o recibe su oxígeno, recibe sus nutrientes por medio de las arterias tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, la arteria tiroidea ima, esta arteria tiroidea ima, llamada también tiroidea media o tiroidea de Neubauer, es un ramo que a veces sale del callado aórtico. Cuando no sale del callado aórtico, sale del tronco brachiocefálico o a su vez puede salir también de la arteria carótida común izquierda. Una vez que ya se da el metabolismo celular, decíamos la sangre desoxigenada, sale por las venas, primero formando un denso plexo tiroideo en la superficie de la glándula que drenan en el tronco tirolingofacial o en la vena yugular interna y en las venas brachiocefálicas. La linfa que se produce en la glándula tiroides va a drenarse hacia los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos y la funcionalidad de esta glándula está asegurada por ramos nerviosos simpáticos de la cadena laterovertebral cervical y ramos nerviosos parasimpáticos del nervio vago
a través del nervio recurrente. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. ¿Por qué se suele afectar la glándula tiroides generalmente? Bueno, los factores son muchos, ¿no? Dentro de los factores hereditarios, dígase, hablemos de un cáncer de tiroides. Lo más frecuente que se puede observar aquí en nuestro país es el cáncer, el carcinoma papilar de la glándula tiroides. Ahora, si hablamos de hipotiroidismo, dígase, también puede ser por la presencia de nódulos o masas que van creciendo en la glándula tiroides, lo que se conoce como bocio, ahí diríamos, por deficiencia en cambio de yodo a nivel de la sal, o sea, la sal no tiene la suficiente cantidad de yodo y empieza a alterarse la glándula tiroides y provocar un bocio. Ahora, claro, en algunos casos lo que habría es que dar un poco de medicación, no lo mismo que produce la glándula tiroides. Ustedes ya saben que la glándula tiroides produce dos hormonas, la T3 o triotironina y la T4 o tiroxina. Entonces, cuando se altera esta glándula, no va a producir la suficiente cantidad de estas hormonas, por lo tanto, claro, va a afectar a todo el organismo, ¿no? Y en ese caso habría que dar en tabletitas la levotiroxina. Lo que más bien habría que preguntarse es qué síntomas dan las alteraciones de la tiroides como el hipotiroidismo. Hay personas que se quejan mucho de frío, a pesar de que hay un solazo, están con chompa, en fin, y así sienten frío, se les cae el cabello, hay malestar general, hay decaimiento, hay cambios de carácter bien grandes. Cambian mucho de carácter. Entonces, miren, sintomatología de una alteración de tiroides, más que todo en el hipotiroidismo. Pero decíamos, si se sospecha cuando hay nódulos, lo que hay que hacer es una punción del nódulo. O sea, lo que quiere decir es extraer un poco de ese nódulo para hacer un estudio anatomopatológico o histoanatomopatológico y de esa manera caracterizar las células. Si es que el diagnóstico por el patólogo indica de que es un cáncer, claro, hay que operar, sacar esa masa que está en la glándula tiroides. Sí, y después de eso, claro, habría que dar yodo radioactivo, ¿no? Yodo radioactivo y iban a preguntar. Sí, perdón la interrupción. Y en el caso, a ver, el hipotiroidismo no es cáncer, ¿verdad? Ya, pero ¿esa enfermedad se puede curar o tampoco? Si hablamos de hipotiroidismo, claro, las causas son muchísimas. Miren, decíamos bocio, da hipotiroidismo. Decíamos presencia de nódulos, da hipotiroidismo. Claro, el cáncer también puede llevar al hipotiroidismo. Ahora, dependiendo, claro, de la causa, del factor que esté produciendo el hipotiroidismo, puede ser tratable, ¿no? Con medicación se le controla todo el tiempo, pero claro, si es un cáncer, habría que operar, sacar primero la masa, luego dar yodo radioactivo. Decíamos, ¿con qué objetivo? El yodo radioactivo lo que va a hacer es destruir a las células tiroides. Entonces, después de una cirugía, claro, por más minuciosa que sea la cirugía, por más que limpien bien, raspen bien, siempre va a quedar alguna célula de la glándula tiroides. Entonces, el yodo radioactivo va a hacer de destruir a esas células que hay quedado. Ustedes saben, las células son microscópicas. Entonces, es posible que se quede una célula y luego vuelva a reproducirse. Entonces, con ese objetivo se da el yodo radioactivo. Pero claro, el yodo radioactivo no diferencia las células malas de las células buenas. O sea, en definitiva, va a destruir cualquier tipo de célula de glándula tiroides que haya quedado, sea buena o mala. ¿Sí? Gracias, profe. Ahora, después de recibir yodo radioactivo, claro, es preferible la persona que reciba entre en un aislamiento, ¿no? Un aislamiento que en el sentido de que esté por lo menos unos 10 metros
separado de las otras personas, porque decíamos que el yodo radiactivo igualmente afecta a células buenas o malas, y la persona que recibió yodo radioactivo está emitiendo la radiación, y una persona que esté cerca, claro, también le va a afectar y a las células de la glándula tiroides de aquella persona sana que está cerca. Por eso tiene que estar aislada. Bueno, en los hospitales están aislados ahí en unas habitaciones específicas donde la radiación queda internamente en la habitación, no sale hacia afuera, ¿no? Pero hay personas que reciben yodo radioactivo y van a la casa, entonces en la casa debe estar aislado, utilizar un baño propio solo para ella, o caso contrario, el momento que ocupe el baño, mandar varias veces el agua para que se pueda ir llevando el yodo radioactivo o la radiación en este caso. Y claro, ¿no? Hay que hacer controles permanentes, ¿no? En cambio, con tiroglobulina, que vendría a ser un marcador tumoral para glándula tiroides. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Cuando se da el hipotiroidismo y el hipertiroidismo a una temprana edad y se lo detecta cuando aún es muy joven, ¿sí se puede curar con la levotiroxina? Se controla. Sí, se controla con la levotiroxina. Pero no se desvanece. Claro, o sea, decir que le va a curar definitivamente un poco difícil. Muchas de las veces tienen que tomar la medicación de por vida, ¿no? Pero claro, están controlados su sintomatología, que es lo principal, porque dígase, si no, las hormonas tiroides también son consideradas hormonas del ánimo, porque les va a mantener activo. Pero si se altera, claro, dice hipotiroidismo, o sea, baja la función, es por baja producción de estas hormonas, ¿no? Y lo que usted dice, hipertiroidismo, en cambio, es todo lo contrario, aumento de la función de la glándula tiroides, o sea, va a producir mayor cantidad de hormonas, ¿sí? Entonces, hipo bajo, hiper alto. Pero la medicación sí va a lograr controlar, sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, jóvenes, entonces continuemos con la presentación de los grupos que están pendientes. Aló, ¿sí me escucharon? Sí, profe, un ratito. Profe, ¿sí se puede ver la pantalla? Sí, sí. Ya. Tejido hematopoyético y linfático. Sí. Buenos días. ¿Sí me puede escuchar claramente, profe? Sí. Ya, listo. Nosotros somos el grupo número 11 y les vamos a explicar acerca del tejido hematopoyético y linfático.
El tejido hematopoyético es un tejido bastante complejo, ya que proviene del mesodermo y está conformado por células que se encargan del buen funcionamiento del organismo a través de la oxigenación, eliminación de desechos biológicos, transporte de células y componentes del sistema inmunológico. El tejido hematopoyético se trata de un tejido blando formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células. Aquí encontramos a los macrófagos, que son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Las células reticulares, que son parte de la estructura cortical y medular del timo. Sin embargo, histológicamente son más fácilmente de identificarlas en la médula. Las células precursoras, que son un tipo de células intermedias entre las células madre y células diferenciadas. Las células precursoras tienen el potencial de dar lugar a un número o tipo limitado de células especializadas. También encontramos a los eritrocitos, o llamados glóbulos rojos. Contienen una proteína llamada hemoglobina que transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Encontramos a los leucocitos. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Los trombocitos, que son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea, que se llaman megacariocitos, ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado. Encontramos también a los monocitos, que son un tipo de célula inmunitaria que se elabora en la médula ósea y viaja por la sangre hasta los tejidos del cuerpo, donde se convierte en un macrófago o una célula dendrítica. Los linfocitos son un tipo de célula inmunitaria elaborada en la médula ósea. Se encuentran en la sangre y el tejido linfático. Existen de dos tipos, los del tipo B y los linfocitos T. Los granulocitos son un tipo de célula inmunitaria que tienen gránulos o partículas pequeñas con enzimas que se liberan durante las infecciones. Un granulocito es un tipo de glóbulo blanco. Y también se encuentran los adipocitos, que son células grasas que pasan por la circulación y se diseminan por todo el organismo humano, actuando como mensajeros, y que de esta manera modulan y regulan diversas reacciones en el cerebro, hígado, músculos, sistema inmunitario y gónadas. No se escucha. Aló. ¿Los demás están escuchando? Que yo no escucho. Sí, creo que es un problema de la compañera, profe. Denos un ratito ya. Disculpen, compañera del profe. Creo que no está la compañera, profe. Voy a decir yo ya. La constitución del tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético proviene del mesodermo. ¿Quién no está? ¿Cuál es el nombre? Evelyn Terán. Bien, siga nomás. Bien. El tejido hematopoyético. Disculpe. Sí, siga nomás. Bien. El tejido hematopoyético proviene del mesodermo. Constituye del 4 al 6% del peso corporal y es un tejido blando, densamente celular. Está formado por los precursores de las células sanguíneas, los macrófagos, células adiposas, células reticulares y fibras reticulares. Las células que lo conforman se encargan del buen funcionamiento del organismo a través de la oxigenación, eliminación de los desechos biológicos, el transporte de células
y componentes del sistema inmunológico. Listo, entonces el tejido hematopoyético también lo podemos encontrar en el brazo, en los ganglios linfáticos, en el timo y en la médula ósea. Ahora vamos a profundizar un poco en el tejido linfático. El tejido linfático o linfoideo es el componente principal del sistema inmunitario y está formado por varios tipos de diferentes células que trabajan juntas para combatir una infección. El tejido linfático y el sistema inmunitario pueden participar también en la lucha contra algunos tipos de cáncer. Y yo les voy a hablar sobre el tipo de células del tejido linfático. Bueno, primeramente el tejido linfático, como ya dijeron, es una variedad de tejido conectivo y está compuesto por el estroma y las células libres. Lo que es el estroma es un tejido de sostén y soporte del tejido. En la parte inferior derecha tenemos lo que es la representación del tejido linfático. Bueno, primeramente lo que son las células libres, tenemos los mayormente tenemos linfocitos, monocitos y células plasmáticas. Los linfocitos son los inmunocompetentes TB y monocitos estos se convierten en macrófagos a una célula dendrítica. Bueno, lo que son las células plasmáticas se encuentran en la médula ósea y en los ganglios linfáticos. Bueno, lo que es el estroma y el parénquima podemos ver en la figura, es una red de fibras reticulares que junto con las células reticulares forman el estroma, lo que es el tejido de sostén. Bueno, también tenemos las células libres, bueno, que también se encuentran en esta parte del tejido linfático. Y estas células tienen núcleos y, bueno, estos núcleos se suelen confundir con los núcleos de las células reticulares. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Voy a hablar acerca del tejido linfático. Ay, un ratito, profe. Ya. El tejido linfático nosotros lo podemos dividir o clasificar en tejido linfático difuso y tejido linfático nodular. Dentro del tejido linfático difuso tenemos células linfáticas, pero que se encuentran en desorden, es decir, a lo largo de todo el tejido, sin ningún tipo de regimiento o ley que los ordene. Son células linfocitos B y T y células dendríticas foliculares, cuya función es principalmente interceptar cuerpos extraños o antígenos. Dentro del tejido linfático difuso, nosotros podemos encontrar lo que se denomina MALT, y dentro de este MALT, el GALT o el BALT. El GALT son siglas en inglés que se refiere a toda la región del tubo digestivo, y el BALT la región de la vía respiratoria. Este tipo de células o de tejido se encuentra en la túnica mucosa principalmente, y principalmente también en el tubo digestivo, en la vía urinaria y en la vía respiratoria, como podemos observar en las imágenes de la derecha. Ya, el tejido linfático nodular, en cambio, son células que se encuentran ordenadas, que forman nódulos o pelotas. Estos nódulos, ya así lo podemos llamar, tienen una capa circular que los encierra, que se pueden clasificar en primarios o en secundarios. Ya estaremos más adelante hablando de eso. Ya, son nódulos linfáticos que se encuentran en la túnica submucosa del tubo digestivo y de sus anexos, principalmente de los anexos apéndice, amígdalas faríngeas y adenoides, y en las placas de Player del ilio. Si nosotros nos podemos fijar en la imagen, en la última imagen inferior derecha, es lo que podemos observar en cuanto a tejidos linfático nodular en las placas del ilio. Estas placas de Player
del ilio es un conjunto de nódulos en la capa del ilio en una porción del intestino delgado. También podemos encontrar este tejido en la vía urinaria y en la vía respiratoria, pero resaltando o diferenciando del tejido linfático difuso que se encuentra en la capa submucosa, mientras tanto que el tejido linfático difuso en la capa mucosa. Ya. El tejido linfático difuso lo podemos encontrar en la lámina propia de la túnica mucosa. Si nosotros podemos, no sé si se ve mi mouse, en esta región es donde nosotros podemos encontrar la lámina propia y vemos como de un color más violeta y varios puntos regados a lo largo. Es del tejido linfático difuso. Se encuentra a lo largo de la capa y no tiene ningún orden. Esto lo podemos, por ejemplo, en el tubo digestivo observar. También en la lámina, en la lámina propia lo podemos ver en la vía respiratoria, donde en esta parte se encuentra la lámina propia y igualmente podemos observar las células o el tejido linfático alrededor o en esta capa, perdón. Igualmente en la vía urinaria, en la capa mucosa, en la lámina propia, podemos observar cómo se encuentra distribuida el tejido linfático difuso. Ya, el tejido linfático nodular se encuentra en los anexos digestivos, ya mencionados anteriormente, y por la túnica y en la túnica submucosa, también del tubo digestivo, vía respiratoria y vía urinaria. Aquí ya nosotros podemos ver más claramente cómo se encuentran. Por ejemplo, en el tubo digestivo lo podemos ver en este nódulo. En la vía respiratoria podemos ver, no sé si es que están viendo mi mouse, disculpe. Sí, sí se ve. Ya. En la vía respiratoria, ya. En la vía respiratoria también la encontramos en la capa submucosa. En esta región de aquí podemos observar nódulos secundarios, que quiere decir que estos nódulos ya han protegido de alguna infección y se han activado, por lo cual tienen un color blanquecino dentro de sí. En cambio, a diferencia del nódulo que vemos en el tubo digestivo, es un tejido primario, diferenciado del anterior por su color, que es todo violeta y que lo cual nos quiere decir que aún no se ha activado o no se ha usado para defender contra alguna infección conjuntamente con el sistema endocrino. Ya. La vía urinaria. En la vía urinaria también lo podemos encontrar en la capa submucosa, donde nosotros podemos ver los nódulos en pequeñas pelotitas. Existen nódulos linfáticos, como ya dije, primarios y secundarios. Ya los nódulos linfáticos también se pueden clasificar en nódulos linfáticos solitarios, como vemos en la primera imagen, también en agregados de nódulos linfáticos, en los cuales se subdividen en los no encapsulados, en la tercera imagen, la cuarta imagen, los semiencapsulados y los nódulos linfáticos encapsulados. En los nódulos no encapsulados tenemos un ejemplo muy claro, como son en las placas de Player. Los semiencapsulados en las tonsilas o amígdalas y los capsulados tenemos los ejemplos que son, por ejemplo, los ganglios linfáticos, el vaso, la bolsa cloacal o bursa de Fabricio. Tomemos en cuenta mucho que dentro de la subdivisión de los nódulos linfáticos capsulados se encuentran los ganglios linfáticos. Esto es importante resaltar, ya que muchas veces se puede llegar a confundir que un ganglio linfático es lo mismo que un nódulo linfático, mientras tanto que un ganglio linfático es un tipo de nódulo linfático. El nódulo linfático está constituido de linfoblastos, linfocitos, plasmocitos, macrófagos y células reticulares. Está compuesto también por un estroma
grueso y un estroma fino. En el grueso tenemos la cápsula que es de tejido conectivo denso y regular, trabéculas, hilio. Y en el estroma fino, células reticulares y fibras reticulares. Está constituido también por un parénquima que tiene una corteza. Y en esta encontramos nódulos linfáticos que son primarios, secundarios y tejido linfático difuso. Tenemos dentro de esta corteza también una zona paracortical, una zona timodependiente donde encontramos linfocitos T y una médula. De una manera general, y como nosotros nos podríamos imaginar, es también en donde se puede encontrar el tejido linfático, es viendo el recorrido del líquido linfático. En la imagen nosotros podemos observar por dónde nomás en nuestro cuerpo recorre este líquido, ya que estas partes son es la mayoría de partes de nuestro cuerpo, valga la redundancia, en donde se encuentra este tipo de tejido. En la descripción de la derecha nosotros podemos encontrar en mayúsculas de manera fácil en qué lugares se puede encontrar este tejido. Ya. El recorrido inicia desde el intersticio de los órganos. La linfa entra en el circuito cerrado de vasos linfáticos. Mediante estos vasos linfáticos, la linfa ingresa a los ganglios linfáticos, donde se diferencian en subpoblaciones, linfocitos B y T, y se educan para saber a qué antígeno se debe atacar. Aquí también se forman ya los linfocitos, de primarios a secundarios. La linfa sale de los ganglios y va hacia la vena concluente yugosclavio, donde se une con la sangre. Mediante la sangre, las células linfáticas ya diferenciadas en los ganglios se distribuyen hacia las diferentes partes de la túnica mucosa, submucosa, que ya habíamos mencionado, a los anexos digestivos y a las placas de Pleyer del hilio, lugares donde podemos encontrar a los nódulos linfáticos y células linfáticas. Algo importante también es resaltar que no solo esta vía es por la que circula la linfa, sino que hay una vía segunda de acceso hacia los ganglios linfáticos, que es mediante la sangre, a través de una arteria que ingresa por la vénula del endotelio alto. Muchas gracias. Buenos días, profe. Disculpe, voy a exponer yo. Es que al principio no me pude conectar porque tuve problemas de internet. Entonces, ahorita ya. Lo que yo les voy a exponer es la diferenciación entre el tejido hematopoyético y linfático. Hematopoyético. Este responde de la producción de células sanguíneas. También está conformado por células que se encargan del buen funcionamiento del organismo. A este lo encontramos mayormente en el vaso, ganglios linfáticos, timo y médula ósea. Aquí tenemos la hematopoiesis. En el tejido linfático, este comprende principalmente del sistema inmunitario. Es productor de células linfáticas y su ubicación está en lo largo del sistema linfático, túnica mucosa, vía urinaria, del hilio y anexos del tubo digestivo. Ya, acabaron. Incompleto la presentación, pero bueno, pasemos a preguntas. Jocelyn Zambrano, ¿se encuentra? Sí, licenciado, buenos días. A ver, elabore una pregunta. ¿Cuál es la función del estroma? A ver, va a responder el señor César Tamayo. Ya. El estroma se considera como un tejido de sostén o soporte del tejido que cumple la función específica de un órgano.
Segunda pregunta. Señor Patricio Yepes. Ya, doctor. Mi pregunta es, en general, ¿dónde se puede encontrar el tejido linfático? Va a responder la señorita Talía Tenesaca. Sí, profe, presente. El tejido linfático lo podríamos encontrar en el sistema linfático linfa, linfocitos, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. En el cuello, axilas, la ingle, el interior del centro del tórax, en el abdomen, también en el libro de Gray decía que lo podemos encontrar en las amígdalas, en las adenoides, vaso, timo, en el tubo digestivo y anexos como el apéndice, las amígdalas ya mencionadas, y en las vías urinarias, vías respiratorias. Siguiente pregunta, el señor David Toro. Sí, profe, buenos días. Pregunta sería, ¿por qué el tejido hematopoyético es considerado uno de los más importantes? Va a responder la señorita Evelyn Terán. Sí, profe, ya. Es considerado como uno de los tejidos más importantes de nuestro cuerpo, ya que este tejido se encarga de productos de células sanguíneas, células que se encargan del buen funcionamiento de nuestro cuerpo a través de la oxigenación, eliminación de desechos, transporte de células y componentes del sistema inmunológico. A ver, siguiente pregunta, la señorita Carla Torres. Sí, profe. Mi pregunta sería, ¿qué función cumplen los eritrocitos? Va a responder la señorita Tatiana Tipanluisa. Ya. A ver, la función que cumplen los eritrocitos es que contienen una proteína llamada hemoglobina y esta transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Bueno, sería la principal función. Otra pregunta, la señorita María Valenzuela. Buenos días, profe. Mi pregunta sería, dentro de las capas de un tejido, ¿dónde se encuentra el tejido linfático difuso? A ver, va a responder el señor John Tuapanta. Ya, bueno, en lo que es el tejido linfático difuso, podríamos encontrar lo que es en la lámina propia de la túnica mucosa y solo en la túnica mucosa del tubo digestivo, lo que es la vía urinaria y lo que son las vías respiratorias. A ver, yo les pregunto, ustedes que revisaron médula ósea, ¿cuáles son los aspectos macroscópicos de la médula ósea? Cualquiera de los 5 que respondan. ¿Qué es un tejido suave y esponjoso que tiene varios vasos sanguíneos? Tomemos en cuenta que en los neonatos y en los niños pequeños, la médula ósea es roja, pero a partir de los 5 o 6 años ya comienza a transformarse en médula amarilla, en los extremos de los huesos largos. En la edad adulta solo se encuentra médula ósea roja en el esqueleto axial. Entonces, con eso, ¿cuál sería la diferencia entre médula ósea roja y médula ósea amarilla? Cualquiera de los 5.
Que la médula ósea roja contendría las células madre, que después de estas ya al momento de nosotros crecer, estas se transformarían ya en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea, ya se especializa. ¿Qué más? La médula ósea roja tiene actividad hematopoyética y el color se debe al contenido de eritrocitos y sus precursores con hemoglobina abundante, mientras que la médula ósea amarilla casi no tiene actividad hematopoyética y hay predominio de adipocitos que le confieren la tonalidad amarillenta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las Profe, también se características podría añadir que la histológicas de la médula ósea médula amarilla ósea? está Cualquiera de- conformada en su mayor parte de grasa y contiene las células madre que se transforman en cartílago, grasa o células óseas. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Sí me escucharon todo o no? No, se le escuchó todo. ¿Qué es lo que dijo? Se le pide Ya. características histológicas de la médula ósea. Ah, no, ya estaba diciendo que algo que también podríamos aportar a la pregunta que nos hizo era que la médula ósea amarilla está en su mayor parte compuesta o de grasa y que contiene células madre que se transforman en cartílago, grasa o células óseas. Pero ya le decimos la otra, profe. ¿No? Bien. Bueno, Entonces, que la médula ósea es un tejido conectivo y bueno, aquí también ocurre la mayor parte que es de la hematopoiesis, que es la diferenciación de las células madres a lo que son los linfocitos, monocitos y todo ese tipo de células que son del sistema inmunitario. ¿qué más? Eso es lo que creo que Les digo, características histológicas de la médula ósea. Hemos venido y estudiando cantidad de tejidos conectivos. Se supone que en el mismo sentido deberían dar respuesta, ¿no? Al igual que todos los tejidos conectivos, la médula ósea contiene células, tiene una matriz extracelular, también tiene vasos. Estos vasos conforman un compartimiento vascular compuesto principalmente por un sistema de sinusoides y separado de un compartimiento hematopoyético que forma columnas o cuñas irregulares entre los vasos. En la médula roja, el compartimiento hematopoyético está ocupado casi en su totalidad por células hematopoyéticas incluidas en un escaso tejido conectivo reticular, denominado estroma de la médula ósea. En la porción central de la médula, alrededor de los grandes vasos, se observa gran cantidad de grasa, dado que la hematopoiesis es más activa en la periferia. En la médula ósea amarilla, la grasa ocupa casi todo el compartimiento hematopoyético. Bueno, han respondido la mitad, creo. Bien, jóvenes, siendo las 9, vamos a llegar hasta ahí. Que les vaya muy bien, nos veríamos en la siguiente clase.